Que el Señor bendiga a este siervo de Dios y estemos atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios desea hablarnos hoy, en esta hora, a través de este siervo de Dios, profeta de Dios. Bienvenido. Es imposible que la iglesia pretenda restaurar el mundo si primero la iglesia no es restaurada. Ese principio es básico y elemental en toda esta jornada que hemos disfrutado de principio a fin, en donde excelentes expositores nos han planteado el tema de la restauración y en donde la Biblia tiene muchas cosas que decirnos sobre este principio elemental que es el gran desafío de la tarea suprema de la iglesia en el mundo, que es la evangelización. La iglesia no solamente es un agente propagandístico de las doctrinas del reino de Dios, sino que por encima de todas las cosas es el reino de Dios instaurándose, metiéndose dentro de la cultura del hombre y transformando todas las áreas de la historia humana. En esa perspectiva, la iglesia entonces tiene que presentar una dura lucha para imponer los criterios del reino de Dios sobre la tierra. No es fácil en este tiempo tener la oportunidad de ser un cristiano comprometido, sobre todo en este tipo de luchas, donde indudablemente el área de combate, por llamarlo de alguna forma, rebasa largamente los perímetros sagrados del templo. A la iglesia le encanta enclaustrarse en el templo. De hecho, a la gente le encanta el templo. Heredamos de alguna manera, ya sea por las tradiciones religiosas o incluso por esos costumbrismos religiosos tan típicos de nuestros pueblos, la sacrosidad del templo. Y indudablemente estos templos nuestros, que hoy son salones más bien funcionales que templos, pero que de alguna manera nos oprimen, nos enjaulan, nos enclaustran y nos han privado indudablemente de esa vocación primigenia, original, que Cristo le imprimió a su iglesia. Porque después de todo, la iglesia cuando nació fuera del templo, nació fuera de la sinagoga. La iglesia cristiana es una iglesia de la calle, es la iglesia de la plaza, es la iglesia de la dialéctica, es la iglesia de las ideas que se confrontan en el mundo de mil batallas. Es una iglesia que no ha nacido simplemente para adorar a Dios y meterse en ese aroma perfumado de la alabanza y quedarse inmune al dolor que el mundo tiene desde fuera, de quedarse insensible a la desgracia que rodea a nuestra generación. Una iglesia que solo canta, una iglesia que solo adora a Dios y no importa cuán bien lo haga, si trina como un gorrión o simplemente grazna como lo haría un cuervo, no importa, pero si se queda encerrada en el templo es una iglesia de cobardes. Y lo que hoy Dios necesita es una iglesia agresiva, una iglesia que golpee fuerte en el mundo, una iglesia que penetre las estructuras de nuestra sociedad. No podemos pensar en una iglesia restauradora si no pensamos fundamentalmente en una iglesia heroica. Porque la restauración en el mundo no es ninguna tarea fácil. Ni siquiera es fácil restaurar la iglesia. Cuánto más difícil será entonces restaurar el mundo. Porque restaurar la iglesia como restaurar el mundo significa entrar a derrumbar muchos muros, a echar abajo muchas paredes e indudablemente a revolver muchos fundamentos a los cuales indudablemente la gente no está dispuesta a acceder. Desde tiempos inmemoriales, hablemos un poco haciendo historia desde los días del sacerdocio arónico y sobre todo en los días cuando se instala el templo de Dios en Jerusalén. Los hombres siempre se quedaron con la idea del templo porque es el lugar cómodo y en el templo siempre mandaron los sacerdotes, lo que nosotros llamamos el clero, esa casta social, esa casta religiosa que siempre dominó no solamente la religiosidad del pueblo, sino que siempre estuvo coludida, mancomunada a otros dos grandes poderes de la historia, que son los políticos y los ricos. Sacerdotes, políticos y ricos siempre estuvieron tomados de la mano y fueron por el mundo haciendo y deshaciendo de la historia. Así es que siempre estos tres personajes, estos tres grandes poderes de todos los tiempos, siempre estuvieron de la mano. En el sacerdocio de Israel, en el sacerdocio de Babilonia, en los tiempos de los asirios o en Nínive, en cualquier parte del mundo donde hay manifestaciones religiosas, siempre los sacerdotes, los ricos y los políticos están siempre tomados de la mano. Y los tres cantan al mismo tiempo y bailan al mismo compás. Los únicos disidentes, los únicos locos, los que están fuera del templo,
son los profetas. Hombres disidentes, contestatarios, son inconformistas, rebeldes. Para algunos rebeldes con causa y para otros simplemente locos paranoicos. Pero los únicos disidentes, los contestatarios, los que protestan, los que no se resignan a los moldes que imprimen estas tres corrientes de la historia, el sacerdocio, la riqueza y la política, estos personajes desconocidos y místicos, los profetas, siempre son disidentes, contestatarios, protestan, son siempre anarquistas, disconformistas, siempre tienen una voz de oposición. Y normalmente siempre terminan en la cárcel apaleados como si fueran perros, y muchos de ellos masacrados y muertos por causa de la verdad y de la justicia del reino de Dios. El lugar cómodo para una iglesia como la nuestra sería el templo. A la gente le encanta la idea del templo, porque cuando tú estás en el templo tienes un lugar donde encontrar a Dios. Cuando te hablan del templo, entonces Dios tiene un domicilio conocido. Dios tiene incluso hasta un P.O. Box donde ubicarlo. Y Dios tiene un fax y un número de teléfono en el cual todos los hombres podrían hallarlo. Y por ahí hay algunos fascinerosos que siguen diciendo: Dios solamente está aquí con nosotros, no está con los demás. A la gente le encanta eso. Todo tipo de personas deambulan en el nombre de Dios, exprimiendo y explotando la credulidad de muchos. Pero a mí lo que más me asombra es que haya gente tan boba que siga creyendo ese tipo de historias que no tienen ningún fundamento en la verdad y en la justicia. Dios ha reventado hace mucho los templos, hace mucho que nos dijo que Él era Dios que estaba fuera de todos los templos, fuera de todos los tabernáculos. Él dijo: yo derribaré ese templo y en 3 días lo volveré a edificar. Y cuando eso dijo el maestro de Nazaret, los sacerdotes entraron a preocuparse mucho. Sabían que Jesús era un loco, un desfasado de la historia. Sabían que solamente era un agitador de masas y que los únicos que lo seguían en sus procesiones eran los pobres, eran los enfermos, los expoliados, eran simplemente los parias de esta sociedad irredenta y sin Dios. En el fondo, los que seguían las ideas de Jesús eran personas débiles, que no tendrían nunca la oportunidad en el mundo de la política ni en la riqueza para influir. Aparte de eso, no tenían ninguna oportunidad de acceder al sacerdocio, que era la tercera fuerza que tenía la capacidad de modificar el curso de la historia. Por lo tanto, Jesús y sus seguidores estaban condenados al anonimato. Pero las ideas de Jesús eran revolucionarias y eran peligrosas. Y los hombres no son peligrosos por sí mismos, sino que los hombres son peligrosos por sus ideas. Y la gente persigue a los hombres no por sí mismos, sino que los persigue por lo que creen, por lo que confiesan, por lo que hablan y por lo que dicen. Y Jesús de Nazaret es el prototipo del hombre libre, de aquel que es capaz de pensar, de ser disidente, de no meterse en los moldes de un mundo acomodado, sino que es el rebelde, el que piensa cosas distintas y el que al sembrar sus ideas agita el corazón del mundo, buscando nuevos caminos de libertad. Por eso cuando él habla la palabra libertaria, y sobre todo en esta idea del templo, entonces las cosas en Jerusalén y alrededores se convulsionan. Y los sacerdotes se preguntan: ¿y qué pasaría si al loco esta gente le cree lo que está diciendo? De que los sacrificios tienen que acabarse. ¿Y qué pasaría si al loco la gente le cree a que dice que es el Cordero de Dios, el último sacrificio sobre el altar de Jehová? ¿Qué pasaría si de pronto el templo se derrumba? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la gente abandona la ceremonia, las liturgias, y dejan este templo de Jerusalén vacío y se van a los campos buscando a Dios? O como le dijo el Señor al hombre de Gadara: vuelve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No lo mandó al templo a agradecer, lo mandó a dar testimonio al mundo del poder, de la grandeza y del amor del Señor, el libertador. Pero ocurre entonces que el sacerdote se queda sin empleo, claro. Y ese es el problema. ¿Cómo el sacerdote va a quedar sin laburo? ¿Cómo va a quedar sin trabajo? ¿Cómo un sacerdote va a quedar cesante? Antes que eso, la muerte, dicen. Y entonces desde Caifás, Anás, hasta el último de los sacerdotes planean la muerte de Jesús de Nazaret, porque sus palabras son incómodas hasta el suplicio. La restauración tiene un alto precio, amigos míos. La cuestión es que a Dios nunca le gustaron los encierros, sobre todo en este plano. Dios no es Dios de jaulas.
Dios no es Dios de perímetros sagrados, es Dios de libertad. El primer principio que deberíamos restaurar en medio de nuestro tiempo es la libertad. La libertad de los hombres. No es libre un hombre porque es demócrata, ni es libre un hombre porque tiene la libertad de desplazarse en un territorio para donde quiera salir, ni es libre un hombre que puede presentarse en la policía internacional y viajar a la China. No es libre un hombre que puede desplazarse por el mundo sin impedimentos. Es libre un hombre solo cuando respira el aire del Espíritu Santo en su corazón. Es libre un hombre cuando sus pecados han sido perdonados. Es libre cuando la sangre de Jesús ha lavado todas sus inmundicias. Un hombre libre. Un hombre que no se somete simplemente a las estructuras que florecen por todas partes. Porque el gran problema y la primera verdad que debería ser restaurada es esta: el concepto de la libertad. Porque a los hombres les encanta cosificar, endurecer, fosilizar, petrificar los eventos, los momentos, las circunstancias, los eventos, los acontecimientos y los sucesos de Dios. Donde Dios se manifiesta, el hombre petrifica ese lugar, santificándolo, declarándolo santo, inventando peregrinaje, inventando y levantando altares y tabernáculos en memoria del encuentro entre Dios y los hombres. Pero Dios no desea que jamás ninguno de nosotros levante un altar, ninguno de nosotros edifique un lugar más santo que otro, conmemorando siquiera el evento de que Dios estuvo allí alguna vez. Porque en cuanto Dios está en un lugar se desplaza. Y cuando Dios está en un lugar, ese lugar se hace santo por la presencia de Dios. Pero cuando Dios se mueve, ese lugar vuelve a ser tan común y corriente como cualquier otro. Porque Dios se desplazará a otro sitio, derramando del perfume glorioso de su presencia. Y seguirá santificando el resto del mundo con sus pasos divinos sobre los tiempos y sobre la historia. Pero no hay ningún lugar que los hombres estén llamados o autorizados para consagrar como santo. Aunque Dios lo haya pisado allí, nunca más Dios volverá a ese mismo lugar. Porque lo que en el fondo Dios está buscando es el corazón de los hombres en los cuales Él realmente quiere vivir. No está buscando casas, no está buscando templos fastuosos o catedrales. Está buscando la sencillez del alma, la sencillez del corazón. Sin embargo, los sacerdotes en el tiempo pasado hicieron un gran negocio, haciéndole creer a la gente que Dios estaba en su templo. Y entonces todos ganaban. Ganaban los hipócritas que vienen al templo del Señor, y ganaban los que comercian con el nombre del Señor. A la gente le agrada de que Dios esté en un lugar preciso. Así no hay que darse el trabajo de andar buscando a un Dios itinerante y loco, que vaga y divaga por un montón de partes, que se cambia instantáneamente de un lugar a otro. Un Dios al que hay que perseguir y seguir durante todos los días de la vida. Un Dios que no te da reposo, que no te permite la calma. Un Dios que no te permite estacionarte en un lugar para venerarlo. Un Dios que siempre te está diciendo: ven en pos de mí. A los hombres les disgusta un Dios así. Porque es un Dios que te exige estar despierto siempre. Es un Dios que te exige estar dinámicamente metido siempre en su trabajo y en su obra. Es un Dios que no te da descanso, un Dios que nunca te produce paz en tu tarea y que es un Dios que te desasosiega constantemente en tu vida. Es un Dios que no te permite el reposo ni de día ni de noche. Es el Dios que siempre te está diciendo: sígueme, despiértate, camina, levántate, no te quedes detenido. Aunque sea un paraíso al que hayas llegado, aunque sea un oasis al que hayas llegado, Dios siempre te está diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. A la gente nuestra no les gusta caminar detrás de Dios. No sé si somos flojos, holgazanes, perezosos o directamente vagos, pero nos molesta el hecho de tener que seguir a Dios. A este Dios itinerante, a este Dios viajero, a este Dios peregrino, a este Dios que transita por la historia, a este Dios que de pronto es tan difícil hallar y es tan fácil de perderlo. Entonces el templo representa, hablo de templo hablando de todo lo que es la estructura religiosa de ayer y de hoy. El templo representa la idea de lo estático, de lo firme, de lo seguro. A los hombres les gustan las garantías. La gente prefiere las garantías, les gustan estas garantías de que Dios esté en un lugar, de que Dios no se mueva de allí, que lo podemos dejar hoy y volver a encontrar mañana en el mismo sitio. Pero Dios nunca está dos veces en un mismo lugar. Es itinerante, es viajero. Es Dios de los peregrinos, de los transeúntes, Dios de los pasajeros. Le agrada a la gente que camina,
Detesta a los que son fósiles, a los que se vuelven piedra como las pirámides de Egipto, en un lugar cosificado, en un lugar determinado. Ahí echan sus raíces. La iglesia es viajera, somos peregrinos, somos extranjeros, grita el apóstol, somos advenedizos sobre la tierra. No tenemos ciudad permanente aquí en este mundo, sino que buscamos la ciudad del futuro. Somos caminantes, esa es nuestra esencia como iglesia. Y en ese peregrinar por la historia transformamos la historia, restauramos la historia, cambiamos los pueblos, las naciones, las épocas, los tiempos. Y estamos llamados a influir poderosamente en el curso de nuestros pueblos. Pero la iglesia es caminante. ¿Cuándo la iglesia deja de ser entonces una fuerza de restauración? Cuando se fosiliza, cuando echa raíces en el mundo, cuando se mundanaliza, cuando vuelve otra vez a vivir la vida que el mundo vive, el mundo de las cosas, el mundo pétreo de las cosas. Dios no es una cosa, a la gente le gustaría que Dios fuese una cosa. Incluso a cada cosa le ponemos un nombre y la llamamos de una forma y nos imaginamos esa cosa cuando la nombramos. Pero cuando tú nombras a Dios no te lo puedes imaginar siquiera, porque está prohibido. Y aunque intentaras imaginártelo, nunca te daría el cerebro, ni aún funcionando todas tus neuronas, serías capaz de imaginarte al Dios inimaginable. Está prohibido hacerse imagen o semejanza de Dios en tu cráneo, en tu imaginación. Está prohibido convertirlo en ídolo o en fetiche o en elemento de adoración. A Dios solamente se lo adora en espíritu y en verdad, en la exigencia de Dios. Fuera del templo, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino que en espíritu y en verdad. Pero a los sacerdotes les encanta la idea del templo. Y los únicos disidentes siempre fueron los profetas. Esos hombres que encontraron a Dios en los campos abiertos. Nunca un profeta fue un predicador del templo. Todos los profetas fueron voceros de Dios en las calles, en las plazas, en el mercado, en la ciudad, por los caminos, en las encrucijadas de todas las rutas, en los desiertos, en los valles, por los ríos y en las praderas. Nunca fueron predicadores de templo, porque el templo siempre lo manejaron los sacerdotes. Así que había siempre una rivalidad entre sacerdocio y profetismo, hasta el día de hoy. Hoy en día las cosas, si trasladáramos toda esa realidad aquí, nos daríamos cuenta que esta fosilización de la religión, que es lo que impide que la iglesia sea restaurada, está justamente en nuestro clero. Hablo de esto, cura, pastores, gurúes, maestros de todo tipo, no importa, el clero religioso. Eso es lo que impide la restauración de la iglesia. Ese es el verdadero problema que tiene la iglesia a ser restaurada. No es la iglesia en sí, son las cabezas, los dirigentes, somos nosotros los que estamos al frente. Somos nosotros los duros, los de piedra, los que le hemos cerrado el paso a Dios. Hemos cosificado a Dios, lo hemos metido en una jaula ideológica, teológica, de adoración y de culto. Y hemos impedido que la gente se encuentre con el Dios de la libertad. Ese es el pecado nuestro. Y frente a esta realidad, ¿qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Hacia dónde dirigirnos? En medio de esta confusión tremenda y terrible que el mundo vive. La iglesia necesita ser restaurada primero. La iglesia necesita ser restaurada en estos elementos profundos que son la experiencia vital de la vida cristiana. Nuestro evangelio necesita ese toque de la restauración auténtica. Nos hemos dedicado a predicar un evangelio seguramente superficial, básico, elemental. No nos hemos atrevido a enseñar las profundidades del reino de Dios. Ni queremos tampoco que la gente se comprometan a medidas extremas en nuestra religión. Los hemos acostumbrado simplemente a un evangelio acuoso, yo diría híbrido, indefinido, un evangelio sin fuerzas. Una religión, hermanos, que no tiene sacrificio será siempre una religión débil, una religión impotente. Una religión sin sacrificio es una religión que no sirve para nada. Una religión de cobarde jamás va a restaurar la tierra. La única fuerza religiosa, el único poder religioso, la única ideología gloriosa que puede transformar el mundo es un camino sacrificial. Porque después de todo el Hijo de Dios vino a la tierra a producir el más grande de todos los sacrificios. Aquí está el Cordero de Dios, grita el Bautista. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
No era un cordero para ser exhibido en una exposición de animales. Era un cordero para estar dispuesto a ser sacrificado en el altar de la vida. El Cordero de Dios, que fue masacrado, que fue herido, que fue partido, que fue hecho pedazos por el pecado del mundo, por ti, por mí, por todos. Sacrificio puro. Hoy en día el Evangelio, como muchas religiones, carece de sacrificio. Y la gente nuestra se han conformado simplemente con ser seguidores de una religión dominical. Así nos quedamos. Como los llama un amigo mío, los turistas del Calvario, que van cada domingo a mirar la cruz desde lejos, pero nunca tienen el valor de morir sobre ella alguna vez en sus miserables vidas. Nos hemos vuelto conformistas. Hemos perdido la fuerza, la autoridad, el poder, porque hemos sido una iglesia de cobardes. Hasta nuestra música nos ha feminizado en este tiempo. Hasta nuestro grito de júbilo es un grito afeminado. Me parece más valeroso, más de hombre el grito de Tarzán que nuestro grito de triunfo. No basta tener bigotes y pantalones. Dios hoy necesita hombres de verdad. Dios está buscando un macho, realmente un hombre que tenga hormonas de hombre, que tenga testosterona absolutamente pura para servir en el reino de Dios. Pero nos hemos llenado de cobardes, de gentes mediocres, de personas que creen que ir al Evangelio es simplemente una acción carnavalesca. Esa es la idea que mucha gente se han formado en nuestra religión. ¡Pare de sufrir!, gritan por allí algunos. Y es lo que vende. ¿Quién no quiere parar de sufrir? Y entonces, ¿qué cosechamos? Solamente cobardes, afeminados, decrépitos. Gente que vienen al Evangelio y lo único que aprenden es a reptar en cuatro patas como lagartijas. Lo que Dios necesita son soldados, son hombres nacidos en la hoguera de la verdad. Hombres nacidos para luchar por el reino de Dios. La verdadera restauración solo la produce una iglesia de poder. Pero el Espíritu Santo nunca ha venido sobre el alma de los cobardes. Todos los que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en esa fiesta original, llegaron a la cumbre del suplicio, del sacrificio, fueron devorados por los leones, las fieras, o fueron incinerados o quemados vivos en las hogueras. Hoy en día la gente quiere recibir el Espíritu Santo y siguen siendo tan cobardes como antes. Se quejan hasta porque los pica un zancudo, un mosquito. Soldados de papel, soldados de manteca. Esta generación nuestra, que es una generación de plástico, nos ha infectado hasta nosotros. ¿Qué tipo de cristiano estamos produciendo en nuestra época? El típico cristiano de plástico, desechable, reciclable. Ese cristiano que te dura 1 año, 2 o 3 años los mejores, y después de eso viene el colapso, la crisis, el derrumbe, la destrucción absoluta de sus estructuras. Y entonces no tenemos perseverancia, no tenemos fuerza, no tenemos proyección, no tenemos historia, no tenemos futuro. Nos hemos quedado simplemente en esta renovación interminable de gente que están entrando por las puertas de nuestros salones y saliendo por la de atrás. Este es el tiempo de restaurar la iglesia, amigos. Y los hombres que vendrán a restaurar la iglesia son hombres locos. Lo más probable es que todo aquel que quiera restaurar la iglesia desde esta perspectiva lo saquen a las patadas de cualquier templo. Yo ya tengo experiencia en eso. De tal forma que no tengo ningún drama en hablar en esta ocasión tan solemne. Y le agradezco a mis amigos organizadores de este evento el hecho de habernos invitado. Pero quiero decirte que la tarea de los predicadores se hace dura. Cuando la palabra es disidente, cuando es contestataria, cuando es una palabra de protesta en el nombre de Dios. A los hombres les gusta la cosificación, volver pétreo, fósil, piedra, todos los eventos y todas las cosas. Nos gustaría que Dios fuese una cosa. Esa es la idea que te vende el sacerdote en su homilía. Esa es la idea que te venden los predicadores falsos en sus prédicas. Que Dios es una cosa, que Dios está solamente para exprimirlo, para pedirle, para darte. Que Dios simplemente es la tierra que fluye leche y miel. Pero antes de llegar a esa tierra de gloria debes pasar el desierto y el mar rojo. Debes darle prueba a Dios que cree su palabra.
No puedes venir a la tierra prometida si no cruzas el Jordán de la guerra primero. Hoy en día toda la gente quiere ir al cielo, pero son muy pocos los que quieren pasar por la cruz del Calvario. Todo el mundo quiere una corona sobre su cabeza sin haber derramado una sola gota de sudor ni de sangre en la batalla del reino. Nos hemos llenado entonces de gente que solamente ansían el placer por el placer. Nuestra sociedad es una sociedad hedonista, es una sociedad de gozadores de la vida. Estamos llenos de sibaritas, de dolcevitos, de gente que solamente aman el placer. Y dentro de nuestras iglesias también es en la misma temática. Todo el mundo quiere ser feliz. Nadie quiere sacrificarse, nadie quiere sacrificar su futuro. Nadie quiere sacrificar ni sus finanzas, ni su mañana por causa del reino de Dios. Todo el mundo viene a nuestras iglesias a hacer un gran negocio con Dios. Y la gente le dice a Dios, Dios, te doy esto y tú tendrás que darme esto otro. Perfecto, los negocios llegan también al templo del Señor. Y como en todo la bolsa de comercio hace las transacciones, siempre hay grandes corredores bursátiles también dentro de nuestros templos. Mi casa, casa de oración será llamada, dice Dios. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ese es el problema. Algún día Dios va a venir en su reino y va a sacar a mucha gente a las patadas de su santo templo. Ténganlo por seguro. No importa lo que pase ahora, algún día vendrá el juez, el ecualizador, el justiciero, el que pondrá a cada hombre en el lugar que le corresponde. Y entonces habrá muchos primeros que serán postreros y postreros que serán primeros. Será la justicia de Dios imperando en este tiempo. Necesitamos una restauración, pero la iglesia es la primera que debe ser restaurada. Indudablemente toda esta exposición o los criterios que emanan de ella son difíciles, son riesgosos, son peligrosos, son disidentes y son molestos. Sin embargo, la palabra de Dios nos impulsa a ir por este camino de la renovación absoluta y total. Este es el tiempo donde necesitamos la presencia de una iglesia así. Una iglesia renovada, una iglesia de valientes, una iglesia que deje atrás la cobardía, que salga de la trinchera donde se ha metido. Estamos llenos de soldados, sí, soldados de trinchera. Los que están comiéndose una hamburguesa y tomando una buena Coca-Cola en la trinchera del sacrificio. Mientras otros locos, tontos como yo tal vez, en el campo de batalla estamos entregando las tripas por el evangelio. Hay unos cuantos que están descansando allí, en la cuna de la comodidad donde se agazapan a adorar a Dios. Pero este es el tiempo de levantarte. Deja tu trinchera, deja tu comodidad y ven al campo de batalla, allí donde se entrega la vida, donde la sangre es más caliente y el alma tiembla más encendida por la fuerza poderosa del viento del Espíritu Santo. Necesitamos esa iglesia, porque después de todo, una iglesia restaurada es restaurada para que restaure al mundo. Yo miro mi mundo, miro mi generación, dominada por la violencia, dominada por la sexualización de la vida, dominada por el egoísmo terrible del dinero. Una sociedad a la que no le importan los valores del espíritu. Los hombres justos, los hombres buenos, los hombres piadosos son avasallados, son masacrados, como si les cayera encima un tropel de elefante cuando pasa encima de ellos. A la gente no le importa la santidad, no le importa la pureza, no le importa la honestidad de las gentes. Aquí triunfa el deshonesto, triunfa el corrupto, aquí triunfa el injusto, triunfa el malversador de fondos. En esta sociedad triunfa el ladrón, triunfa el asesino, triunfa el violento, triunfa el hombre rico, triunfa el político deshonesto y triunfa también el sacerdote corrupto. Los tres poderes, ahí están. Y los que quedan fuera son los locos, los que no tienen ningún peso que ganar en el templo del Señor, los que no tienen templos, los que han estado siempre fuera, los marginados, los locos, los paranoicos, aquellos a quienes la gente rechaza porque tienen demasiados sueños, los profetas, los disidentes, los que han encontrado a Dios como Moisés en la zarza que arde en los desiertos, el Dios de los profetas en los campos abiertos, porque Dios arde, pero no en los altares. Dios está ardiendo en la zarza del desierto y allí tendrán que ir los hombres que busquen su presencia. Pero la zarza no está en los templos, porque la zarza es un arbusto inservible, indecoroso. Es un arbusto que no tiene presencia, que no tiene aromas ni flores hermosas.
La zarza simplemente es un arbusto horripilante, horroroso, pestilente, nido de lagartija simplemente. Nadie cometería el error ornamental de traer una zarza y ponerla aquí en este altar, porque la zarza no está para los altares. Sin embargo, en el desierto la zarza crece, y en ese lugar de humildad, en esa planta desechada, el Dios de la revelación ardía en la presencia de Moisés. Así es el Dios de los profetas, el loco Dios de Israel. Saca a Dios de tus liturgias, y no importa cuánto de su presencia sientas con tu liturgia, tienes que estar siempre dispuesto a cambiarla. Déjate llevar por el viento de Dios. Viento, espíritu, la misma palabra en el idioma original de las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu de Dios flotaba sobre la faz de las aguas, o como dice el texto hebreo original, el viento de Dios caminaba sobre la faz del abismo. El viento de Dios, el soplido del Señor, el Espíritu de Jehová, libre, sin molde, sin templo, sin muro, sin cadena, sin barreras. Esta gloriosa presencia del Espíritu que nos está sacudiendo. Derramaré de mi Espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Hoy necesitamos la presencia de una iglesia así, en medio de un mundo dominado por la maldad, la corrupción, la sexualización, el poder del dinero y la fuerza de la violencia. Un mundo que se desangra en guerras terribles y espantosas. Una sociedad del aborto y del divorcio. Esta sociedad de criminales que nos impacta. Esta sociedad de asesinos. Esta América Latina nuestra que ha sido hecha pedazos por el crimen y la corrupción de las drogas. Esta América nuestra que necesita a Cristo con tanta urgencia. Esta sociedad nuestra necesita ser restaurada. Esta sociedad nuestra que solamente piensa en el amor al dinero, en la fuerza del dinero. Esta sociedad que te dice, tanto tienes, tanto vales. Y la gente hoy no te pregunta de dónde obtienes tu dinero. No te preguntan si lo obtienes del tráfico de drogas o de armas. Ni te preguntan si es producto de la degeneración de una especie humana, no. No les importa de dónde sacas tu dinero, solamente lo importante es que lo tengas. Y entonces te respetan, y entonces te llaman Señor. Y entonces esta gente te escucha. Porque solamente esta sociedad responde a las fuerzas del dinero y de la violencia. ¿Dónde aparecerá una iglesia como la nuestra? Una iglesia silenciosa. Esta iglesia nuestra que tiene miedo hasta de matar una mosca. ¿Dónde aparecerá esta iglesia nuestra? Esta iglesia silenciosa, acobardada. Esta iglesia del silencio. ¿Cómo podrá imponerse en una sociedad aberrante de criminales, de corruptos como la nuestra? ¿Cómo podrá imponerse una iglesia silenciosa como la que tenemos? Este es el tiempo de ser agresivos. Nunca esperes que alguien te golpee. Tú tienes que golpear primero con la fuerza de la verdad de Dios. Tienes que atreverte a luchar, no tengas miedo. El hombre santo que Dios está buscando es sobre todo un hombre violento. Ese es el problema. ¿Cómo lograr que los santos sean violentos? El evangelio es violencia, amigos míos. Jesús de Nazaret nació y cientos y miles de niños fueron asesinados por causa de él. A Jesús lo mataron, 33 años de edad, y estaba ya colgando en un tosco madero en la cumbre de un calvario. Si hubiera solo predicado amor y paz, hubiera vivido y hubiera muerto de viejo. Así es que moría de viejo. Pero tuvo malas ideas. Tuvo ideas de profeta. Si hubiera predicado lo que gritaron los sacerdotes, lo hubieran entronizado como a un gran Moisés. Pero Jesús se juega la vida por el profetismo más que por el sacerdocio. Y entonces es disidente, es contestatario, es protestatario. Es el hombre insoportable. Nunca vivió sobre la historia un hombre más insoportable que Jesús de Nazaret. Y por eso lo mataron. Y si el mensaje que él predicó no hubiera sido violento, ninguno de sus discípulos hubiera sido asesinado como pasó con ellos. A todos los mataron. Si hubieran sido como nuestros predicadores que reparten chocolatines y confites en sus prédicas, todos hubieran muerto de viejos. Pero predicaron la palabra hiriente, esa palabra lacerante, esa palabra que inquieta, esa palabra que urticara la vida, esa palabra disidente, esa palabra que lleva la fuerza penetrante de la verdad. Y no solamente eso,
A todos los que creyeron por la prédica de esos discípulos, a todos los mataron. Yo miro el evangelio hacia atrás y esa es una de las cosas que yo en mi propia vida quisiera restaurar: el valor, la fuerza, la hombría, la vitalidad, la generosidad de sacrificio en la prédica del evangelio. Hoy somos cobardes, nos hemos quedado tranquilos, nos sentimos ofendidos por cualquier reacción en el mundo, nos sentimos callados, somos silenciosos, hemos perdido la voz de la protesta, nos hemos acomodado a un mundo malo y perverso. Pero este es el tiempo, hermanos míos, de volver a la presencia de Dios, de levantar para Dios una gran iglesia, una gran nación, y de ponernos en esta brecha que Dios abre en este país para predicar su verdad revelada y redentora a todos los hombres y a todas las culturas. Y para eso necesitamos una iglesia que se enfrente, una iglesia que sea capaz de ser disidente, protestataria, una iglesia realmente contestataria, una iglesia que realmente se juegue la vida por lo que Cristo le ha dado. No una iglesia de cobardes, ni una iglesia del silencio, sino que una iglesia netamente profética, una iglesia que sea capaz de predicar el evangelio de Dios con una fuerza extraordinaria y que sea capaz de vivir sobre todo la cruz del Hijo de Dios, una cruz de sacrificio, un tiempo de conversión absoluto, un tiempo en que la vida de todos nosotros se vuelva sacrificio de principio a fin. Debemos desterrar a los cobardes de nuestro ámbito. Debemos sacudirnos a todos aquellos que nos susurran al oído que hay sueños que son imposibles. Ese es el tiempo de levantarnos a soñar con los ojos y con el alma profunda de la fe en esos futuros nuevos que el Señor nos prepara, porque después de todo la fe solo tiene futuro. La fe no tiene pasado ni presente, amigos. La fe siempre es futuro. Y al final de los tiempos, el justo por la fe habrá de vivir por ese futuro glorioso que Dios nos señala. En esta tarde podríamos levantarnos en la presencia de Dios y venir delante de Él y decir como el doctor Martin Luther King: yo tengo un sueño. Eso es lo que hoy necesita nuestra iglesia en un congreso como este, que sueña con la restauración, año 1998, tiempo de restauración, tiempo de cambio, tiempo de una nueva sociedad. Este es el tiempo de soñar con una nueva América, soñar con un nuevo país, soñar con un nuevo Chile, una nueva iglesia, y tener el valor trascendente y glorioso de luchar para hacerlo realidad. Simplemente terminando ya, me pregunto qué tipo de evangelio es el que debemos predicar. Hay un evangelio populista, barato, a precio de liquidación, outlet. Segunda selección. Y si no hay dinero para pagarlo cash, se puede conseguir crédito también por ese bajo precio. Seguramente será un evangelio masivo ese, porque a la gente le encanta comprar baratijas. Ese tipo de baratijas que te venden los comerciantes que se suben a un microbús y te ofrecen una porquería que vale $1. Nunca deseaste comprar aquello, pero llegaste a la casa cargada con 2 o 3 de esas cosas que después cuando las tratas de usar nunca dan resultado. Un evangelio barato, así de bajo. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es un perfume puesto a flor de piel, ese perfume barato que solo te cuesta un par de centavos, que te lo pones encima del cuerpo para oler a gente y después te das cuenta que el aroma te abandona al primer minuto de usado. Te desencantas porque es una porquería que no sirve para nada. El evangelio de Jesucristo no es un maquillaje de ese que usan las mujeres para quitarse las arrugas. El evangelio de Cristo tiene que ser visceral, tiene que estar en tu carne, en tu sangre, tiene que calentar la médula de tus huesos, tiene que estar en tus intestinos, tiene que estar en tu páncreas, en tus pulmones, en tu corazón, en tu cerebro, en tu vida entera. Y si algún día los perseguidores te quitaran la vida y con unas tenazas te sacaran la carne pedazo a pedazo, nunca podrían quitar al Cristo vivo que está dentro de ti. Ese es el evangelio que hoy necesitamos en el nombre de Jesús.
tenga la bondad de permanecer un momento tal como están. Señor, tú eres el Dios de los espacios abiertos, el Dios de los grandes valles, de los grandes desiertos. Los hombres te encontraron en los montes, en Horeb, en el Sinaí, en el monte Moriah, como Abraham. Tú eres el Dios de los caminantes, de los peregrinos, de los transeúntes, de los que sueñan, de aquellos locos como yo que son capaces de caminar sin brújulas y sin mapas siguiendo tus pasos. Aquí estamos, Señor, tu iglesia peregrina, la de siempre. Esa iglesia que quiere captar el júbilo de tu viento sagrado y divino para seguir, Señor, por toda la historia y por todos los tiempos, tus pasos eternos. Yo quiero ir ahí, Señor. Quiero salir de mis moldes, de mis estructuras, de mis cosas. Quiero salir de mis liturgias, de ese enclaustramiento que yo mismo me he inventado. Porque he ideado mis propios caminos para tocar tu gloria, para alcanzarte, pero me doy cuenta que todas mis torres son todavía pequeñas para alcanzar el alto cielo donde tú moras. Ven, Señor, y danos en esta hora una palabra tuya. Esa palabra apostólica y profética que necesitamos para América, para este país y para el mundo entero. Permite que tu nombre en nuestras vidas sea una marca. Esa marca terrible y espantosa como la que recibe el animal en la pradera. Aquel día que es marcado con las letras del nombre de su dueño. Que así, Señor, tu nombre nos queme en el alma. Que así tu nombre sea una herida en nuestro corazón. Que nunca te olvidemos, si no importa dónde vayamos. Que tu nombre lo llevemos sagrado y divino, quemándonos el alma, el espíritu y la carne, haciéndonos tus profetas, convirtiéndonos en tus mensajeros, para hacer que algún día, Señor, tu reino descienda sobre la tierra. En el nombre de Jesús y para la gloria del Señor nuestro Dios, lo pedimos y lo recibimos, diciendo: que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. Gracias. Será hasta siempre. En la palabra del Señor, Dios nos ha bendecido. No está dispuesta a acceder. Desde tiempos inmemoriales, hablemos un poco haciendo historia, desde los días del sacerdocio arónico y sobre todo en los días cuando se instala el templo de Dios en Jerusalén. Los hombres siempre se quedaron con la idea del templo porque es el lugar cómodo, y en el templo siempre mandaron los sacerdotes, lo que nosotros llamamos el clero, esa casta social, esa casta religiosa que siempre dominó no solamente la religiosidad del pueblo, sino que siempre estuvo coludida, mancomunada a otros dos grandes poderes de la historia, que son los políticos y los ricos. Sacerdotes, políticos y ricos siempre estuvieron tomados de la mano y fueron por el mundo haciendo y deshaciendo de la historia. Así es que siempre estos tres personajes, estos tres grandes poderes de todos los tiempos, siempre estuvieron de la mano. En el sacerdocio de Israel, en el sacerdocio de Babilonia, en los tiempos de los asirios o en... Que el Señor bendiga
a este siervo de Dios y estemos atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios desea hablarnos hoy, en esta hora, a través de este siervo de Dios, profeta de Dios. Bienvenido. Es imposible que la iglesia pretenda restaurar el mundo si primero la iglesia no es restaurada. Ese principio es básico y elemental en toda esta jornada que hemos disfrutado de principio a fin, en donde excelentes expositores nos han planteado el tema de la restauración y en donde la Biblia tiene muchas cosas que decirnos sobre este principio elemental, que es el gran desafío de la tarea suprema de gracia que rodea a nuestra generación. Una iglesia que solo canta, una iglesia que solo adora a Dios y no importa cuán bien lo haga, si trina como un gorrión o simplemente grana como lo haría un cuervo, no importa, pero si se queda encerrada en el templo es una iglesia de cobardes. Y lo que hoy Dios necesita es una iglesia agresiva, una iglesia que golpee fuerte en el mundo, una iglesia que penetre las estructuras de nuestra sociedad. No podemos pensar en una iglesia restauradora si no pensamos fundamentalmente en una iglesia heroica. Porque la restauración en el mundo no es ninguna tarea fácil. Ni siquiera es fácil restaurar la iglesia. Cuánto más difícil será entonces restaurar el mundo. Porque restaurar la iglesia como restaurar el mundo significa entrar a derrumbar muchos muros, a echar abajo muchas paredes e indudablemente a revolver muchos fundamentos, a los cuales indudablemente la iglesia en el mundo, que es la evangelización. La iglesia no solamente es un agente propagandístico de las doctrinas del reino de Dios, sino que por encima de todas las cosas es el reino de Dios instaurándose, metiéndose dentro de la cultura del hombre y transformando todas las áreas de la historia humana. En esa perspectiva, la iglesia entonces tiene que presentar una dura lucha para imponer los criterios del reino de Dios sobre la tierra. No es fácil en este tiempo tener la oportunidad de ser un cristiano comprometido, sobre todo en este tipo de luchas, donde indudablemente el área de combate, por llamarlo de alguna forma, rebasa largamente los perímetros sagrados del templo. A la iglesia le encanta enclaustrarse en el templo. De hecho, a la gente le encanta el templo. Heredamos de alguna manera, ya sea por las tradiciones religiosas o incluso por esos costumbrismos religiosos tan típicos de nuestros pueblos, la sacrosidad del templo. Y indudablemente estos templos nuestros, que hoy son salones más bien funcionales que templos, pero que de alguna manera nos oprimen, nos enjaulan, nos enclaustran y nos han privado indudablemente de esa vocación primigenia, original, que Cristo le imprimió a su iglesia. Porque después de todo, la iglesia cuando nació fuera del templo, nació fuera de la sinagoga. La iglesia cristiana es una iglesia de la calle, es la iglesia de la plaza, es la iglesia de la dialéctica, es la iglesia de las ideas que se confrontan en el mundo de mil batallas. Es una iglesia que no ha nacido simplemente para adorar a Dios y meterse en ese aroma perfumado de la alabanza y quedarse inmune al dolor que el mundo tiene desde fuera, de quedarse insensible a la desgracia